¿Por qué nunca se encontró el cuerpo de Moisés? Esta es una de las preguntas que desafían al tiempo y que ha sido debatida durante siglos. El misterio detrás de la historia de Moisés trasciende lo que se revela en la Biblia. Hay secretos y verdades que permanecen ocultos, al menos hasta hoy. En este video exploraremos la narrativa de Moisés y todos los misterios que rodean a este personaje intrigante y milagroso. Moisés se erige como uno de los protagonistas más notables de toda la Biblia y quizás de toda la historia de la humanidad. Sus acciones y palabras dejaron una marca indeleble en la historia de una manera profundamente positiva. Elegido por Dios para emancipar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, guiarlos a la tierra prometida de Canaán y enseñarles la ley divina, Moisés desempeñó un papel crucial. Su historia está meticulosamente registrada en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, con un enfoque especial en Éxodo, el segundo libro de Moisés. Este libro narra su nacimiento, su llamado profético y la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Éxodo relata una saga increíble, la mayor huida de la historia, en la que más de 2 millones de esclavos escaparon de una de las naciones más fortificadas del mundo. Esta narrativa está llena de milagros, incluyendo algunos de los más renombrados en el libro sagrado. Liderando este momento histórico estaba Moisés, un hombre que presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos. Además de los milagros que ocurrieron cuando Dios intervino en nombre de su pueblo, algunos eventos pueden parecer mágicos, como la transformación del bastón de Moisés en una serpiente. Sin embargo, la mayoría de estos eventos fueron claramente una manifestación del poder divino sobre la creación, para el beneficio de su pueblo. La jornada de Moisés está llena de ejemplos como estos. Profundicemos en los detalles de todo el recorrido de Moisés, hasta su muerte. Moisés nació durante un período desafiante para su pueblo, los israelitas, quienes habían vivido en Egipto durante siglos. Inicialmente, se asentaron allí durante el gobierno de José, un antepasado de Moisés que fue gobernador de Egipto. Con el tiempo, los israelitas pasaron de vivir una vida privilegiada a soportar la esclavitud bajo el dominio de los faraones egipcios. Para enfrentar este desafío, el faraón ordenó la masacre de todos los niños israelitas, temiendo el rápido crecimiento de su población. La familia de Moisés estaba decidida a salvarlo de la muerte. Al principio, lo escondieron, pero pronto se dieron cuenta de la necesidad de un plan diferente. Moisés permaneció oculto durante 3 meses, y cuando ya no pudieron mantenerlo en secreto, su madre lo colocó en una cesta de papiro y lo escondió entre los juncos a orillas del Nilo, mientras su hermana lo vigilaba desde lejos. El niño fue encontrado por la hija del faraón, Ramsés II, quien estaba bañándose en el río. La hermana del niño ofreció encontrar a una nodriza para él, y su propia madre fue elegida para cuidarlo. Al crecer, el joven fue devuelto a la hija del faraón, quien lo llamó Moisés, y lo crió como un noble en un ambiente próspero. Gracias a esta situación dramática, el hijo de una esclava israelita fue criado como un príncipe en Egipto. A pesar de su estatus y estilo de vida lujoso, Moisés siempre mantuvo una conexión con sus raíces y simpatizó con sus compatriotas israelitas esclavizados. Antes de continuar, dime, ¿estás disfrutando la historia? ¿Te gustaría descubrir más misterios de la Biblia? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal para recibir todas las historias y secretos de la Biblia. Con el tiempo, Moisés se convirtió en adulto, y un día fue testigo de cómo un egipcio maltrataba brutalmente a un esclavo hebreo. Indignado por esta injusticia y crueldad, Moisés intervino en la situación. Pensando que nadie lo estaba viendo, mató al egipcio y enterró el cuerpo en la arena para ocultar la evidencia. Al día siguiente, mientras Moisés estaba afuera nuevamente, presenció una pelea entre 2 esclavos hebreos. Intentando intervenir y separarlos, uno de ellos se volvió hacia Moisés y le preguntó si planeaba matarlo como lo había hecho con el egipcio. Moisés se dio cuenta de inmediato de que la noticia de sus acciones impulsivas del día anterior se había difundido y temió por su vida. No pasó mucho tiempo antes de que el faraón tomara represalias contra Moisés por el asesinato del egipcio. Temiendo por su vida, Moisés huyó al desierto, convirtiéndose en un fugitivo de la justicia. Finalmente, Moisés se estableció en el desierto, en la tierra de Madián. Un día,
mientras las 7 hijas de un príncipe y sacerdote de Madián iban a sacar agua para los rebaños de su padre, fueron ahuyentadas por pastores locales. Moisés intervino, ahuyentando a los pastores y ayudando a las mujeres a dar de beber a sus rebaños. Al enterarse del heroísmo de Moisés, su padre lo invitó a una comida y más tarde lo recompensó dándole la mano de una de sus hijas, Séfora, en matrimonio. Moisés se reinventó como pastor, se casó con Séfora, formó una familia y vivió en paz durante muchos años. Sin embargo, un día, mientras cuidaba sus ovejas, Moisés notó una zarza ardiente que no se consumía en las llamas. A través de la zarza, Dios habló con Moisés, ordenándole que dejara su tranquila vida en el desierto, regresara a Egipto y liberara a los israelitas de la esclavitud. El Señor reveló que había presenciado la opresión de su pueblo en Egipto, escuchado sus clamores bajo sus capataces y entendido su sufrimiento. En respuesta, decidió liberarlos de las manos de los egipcios y guiarlos a una tierra fértil que fluye leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. A los 80 años, Moisés enfrentó al faraón, quien se negó a liberar a los israelitas. Ante la obstinación del faraón, Moisés, con el poder de Dios, desató 10 plagas sobre Egipto. El agua del Nilo se convirtió en sangre, una invasión de ranas, una plaga de piojos y moscas, la muerte del ganado, la aparición de llagas, una tormenta de granizo, una invasión de langostas, oscuridad y, finalmente, la muerte de todos los primogénitos egipcios. Solo después de estos eventos devastadores, el faraón accedió a liberar a los hebreos. Mientras Moisés conducía a su pueblo hacia la tierra prometida, el faraón cambió de opinión y ordenó a sus tropas perseguirlos. Sin embargo, Moisés dividió las aguas del Mar Rojo con su bastón. Una vez que los israelitas cruzaron con seguridad, el mar se cerró tras ellos, tragándose a las fuerzas del faraón. Al llegar al pie del monte Sinaí, Moisés ascendió a la cima y recibió 2 tablas inscritas con los 10 mandamientos, junto con una serie de leyes para gobernar las relaciones entre las personas. Durante 40 años, los israelitas vagaron por el desierto, hasta que toda la generación de esclavos murió, dejando solo a aquellos nacidos en libertad para entrar en la tierra prometida. La Biblia detalla meticulosamente el viaje de los israelitas, eventos que darían forma a la humanidad durante siglos. Cuando Moisés ascendió desde las llanuras de Moab al monte Nebo, en la cima de Pisga frente a Jericó, el Señor le mostró toda la tierra y le dijo: «Esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: la daré a tus descendientes. Te he permitido verla con tus ojos, pero no entrarás en ella». Deuteronomio 34:4. Moisés enfrentó varias pruebas durante su liderazgo en el desierto. Los israelitas a menudo eran indisciplinados e ingratos, quejándose frecuentemente a pesar de las repetidas evidencias del cuidado divino para sus necesidades. Requerían instrucciones claras y efectivas, las cuales Moisés les proporcionó fielmente como siervo de Dios. Después de una victoria militar sobre los amalecitas, acamparon al pie del monte Sinaí, donde Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés. Estos fueron escritos con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Mientras Moisés estaba en la montaña, los israelitas fabricaron un becerro de oro para adorarlo. Al regresar al campamento y presenciar su comportamiento idólatra, Moisés se enfureció y rompió las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Moisés subió nuevamente a la montaña para suplicar a Dios que perdonara a los israelitas. Siguiendo las instrucciones divinas, Moisés tuvo que tallar nuevas tablas con los 10 mandamientos. Permaneció en la montaña durante 40 días, ayunando, orando y dialogando con Dios. Al descender finalmente, la gente estaba aterrorizada porque su rostro irradiaba la luz de la gloria divina. Moisés fue un líder extraordinario, falleciendo mientras conducía a su pueblo a la tierra prometida de Canaán. Incluso hoy en día, los judíos lo reconocen como el legislador de Israel. Sin embargo, a pesar de todas sus bendiciones, Moisés no tuvo permitido entrar en la tierra prometida. Debes estar preguntándote por qué. En Deuteronomio 32, Dios explica la razón. Porque quebrantaron mi palabra en el desierto de Zin, cuando la congregación se rebeló contra mí en las aguas de Meribá.
y no me santificaron en medio de los hijos de Israel. Sin embargo, verás la tierra delante de ti, pero no entrarás en la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Dios cumplió su promesa y reveló a Moisés la tierra prometida, pero no le permitió entrar en ella. El incidente en las aguas de Meribá está registrado en Números 20. Cerca del final de sus 40 años de vagar, los israelitas llegaron al desierto de Zin, donde no había agua. La comunidad se rebeló contra Moisés y Aarón. Ellos se postraron ante Dios, y él instruyó a Moisés y a Aarón a reunir a la asamblea y hablarle a la roca para que brotara agua. Enfurecido por la rebelión del pueblo, Moisés proclamó ante la asamblea: «Oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta roca para vosotros?». Números 20, 10. Luego golpeó la roca 2 veces con su vara, y el agua brotó, tal como Dios había prometido. Sin embargo, Dios declaró inmediatamente que, debido a su falta de fe y a no honrar su santidad, ni Moisés ni Aarón liderarían a los hijos de Israel hacia la tierra prometida. Números 20:12. El castigo puede parecer severo, pero al examinar más de cerca las acciones de Moisés, se hacen evidentes varios errores. Desobedeció una orden directa de Dios, quien le había instruido que hablara a la roca, pero Moisés la golpeó con su vara. Anteriormente, en Éxodo 17, Dios había instruido a Moisés que golpeara una roca para hacer brotar agua, pero en esta ocasión, las instrucciones eran diferentes. Dios quería que Moisés confiara completamente en él, especialmente después de tantos años de una relación cercana. Moisés no necesitaba usar la fuerza. La simple obediencia y confianza en la promesa de Dios eran suficientes. Además, Moisés pareció atribuirse a sí mismo y a Aarón el mérito del milagro, preguntando: ¿haremos salir agua de esta roca para vosotros? Números 20, 10. Esta atribución pública no pasó desapercibida para Dios. Tal acto comprometió la comprensión de la santidad divina. La roca que provee agua está simbolizada en 1 Corintios 10 como Cristo. La roca fue golpeada una vez en Éxodo 17, así como Cristo fue crucificado una vez, Hebreos 7. Hablarle a la roca en Números 20 podría interpretarse como una representación de la oración. Al golpear la roca nuevamente con ira, Moisés comprometió simbólicamente la tipología del sacrificio de Cristo. El castigo impuesto a Moisés por su desobediencia, orgullo y tergiversación del sacrificio de Cristo fue severo. Se le impidió entrar en la tierra prometida. Números 20. Sorprendentemente, no vemos a Moisés quejarse de su castigo. En cambio, persistió en liderar al pueblo fielmente, honrando la santidad de Dios. En su compasión, Dios invitó a Moisés al monte Nebo, donde reveló a su amado profeta la tierra prometida antes de su muerte. Deuteronomio 34. El relato de la muerte de Moisés sigue siendo uno de los grandes misterios de la Biblia. Aunque sabemos que murió a los 120 años, sus ojos no se debilitaron y su fuerza no se desvaneció. Moisés estaba en plena salud cuando fue llamado a su morada celestial. Ascendió al monte Nebo, una elevación de 4.500 pies, enfrentando los desafíos de la vejez con determinación. Moisés partió según la palabra del Señor, solitario, pero en paz. Su tumba fue situada en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero hasta el día de hoy sigue siendo desconocida. Moisés es único en la Biblia, personalmente reservado por Dios. Este acto divino de ocultar su tumba impidió que se convirtiera en un lugar de adoración, preservando el misterio en torno a su cuerpo nunca encontrado.